Ah, muy feliz sábado nuevamente. Me da mucho gozo que nos podamos reunir de nuevo por este medio para continuar nuestro seminario de salud. Estamos enfocados en el área de relaciones y esta vez estamos hablando de nuestra relación vertical en lo que respecta al el papel que juega el sábado. ¿Qué nos dice acerca de quién Dios es, del carácter de Dios? Porque al tener esa revelación, al tener una vislumbre más clara, una visión más clara, una visión correcta, verdadera de quién Dios es, entonces descubrimos que Dios es confiable, que Dios es fiable, que Dios es fiel y que podemos echar nuestra suerte con Él. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, le queremos pedir en esta hora la guía de su Espíritu. Gracias, Señor, porque ha hecho tanto a favor de nosotros. Gracias porque está tan cercano. Gracias porque podemos ver su fidelidad en nuestras vidas a cada momento. Bendiga a Dios las necesidades de cada oyente, de cada participante. Súplalas en abundancia, conforme a la intención y el anhelo que hay en su corazón. Denos, Dios, de su Espíritu para que podamos discernir y reconocer la verdad. Y denos, Dios, también amor por la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy es la conclusión al tema del sábado en relación al ministerio sanador de Jesús. Entre las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue sanar muchos enfermos, resucitar muertos, y él le llamaba a esas cosas obra de Dios, o le llamaba obras, o hacer cosas, le llama también trabajo. Esos son los términos que Jesús usa para referirse a esas obras. Nosotros usualmente nos referimos a ellos como milagros. Los evangelios a veces se refieren a estas cosas también como señales. Así que milagros, señales, obras, hacer cosas y trabajo son los términos que se usan en los evangelios. Jesús usa más frecuente los últimos tres para referirse a esto que Jesús, las cosas que Jesús hacía, las obras que él hacía. Sanar enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mancos, sordos, leprosos, muertos, etc. Y vimos la vez pasada, de manera particular nos enfocamos en el Evangelio de Juan. Pudimos haberlo hecho con otro evangelio, y si ya es de interés para alguien, lo podemos hacer también en los evangelios sinópticos. Porque aparecen dos, sacamos, como dice el dicho, para muestra basta un botón. Sacamos dos botones, dos historias que están explicadas de una manera detallada, bien detallada en el Evangelio de Juan. Y, perdón, estos dos incidentes, estos dos casos envuelven el sanamiento del paralítico en el estanque de Betesda, que lo vimos la vez pasada, y vimos también, está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, y vimos también en el capítulo 9 del Evangelio de Juan el caso del ciego de nacimiento. Lo interesante de estas dos historias, de la manera que los registra
el evangelista, es que estas dos milagros ocurrieron en sábado y llevaron a un debate, crearon una situación, un problema que da la oportunidad a que salgan al relieve cosas que son de mucho interés para nosotros. De hecho, cuando leemos esas dos historias, particularmente si miramos el capítulo 9 de Juan, donde está la historia del ciego de nacimiento que fue sanado, vemos que ese capítulo tiene 41 versículos. Y la descripción del milagro ocurre hasta el versículo 7. De allí en adelante, hasta el final del capítulo, 41 versículos, 7 versículos es describiendo el milagro y el resto es repercusiones, ecos, consecuencias, y directamente tienen que ver con el sábado. Bien, vemos que el conflicto aparente nace en el caso del primer milagro, porque Jesús le dice al paralítico en el estanque de Betesda: levántate, toma tu lecho y anda. Bien, vemos que esa orden de Jesús tiene 3 partes. 2 de ellas, pudiéramos decir, son indispensables para el milagro. El paralítico, lo que no podía hacer era levantarse y caminar. Eso es exactamente lo que su enfermedad le impedía. Así que si Jesús va a hacer el milagro de que él se levante y camine, ciertamente eso es a lo que él tiene que habilitarlo a hacer. En eso consiste el milagro, es obvio para nosotros. Pero eso saca a relieve lo aparentemente innecesario de el toma tu lecho. Porque le dice: échate al hombro tu camilla, échate al hombro la alfombrita en la que has estado acostado y levántate, toma tu lecho y anda, llévatelo contigo. Vemos que esto termina siendo algo muy consecuente por el hecho de que cuando los líderes religiosos lo vieron llevando el lecho, le dijeron: no es legal, no te es lícito, no debes de andar cargando cosas en sábado, estás haciendo trabajo en sábado. Y en el caso del ciego de nacimiento, vemos que Jesús escupe en tierra con el polvo de allí, hace lodo y se lo unta en los ojos y lo manda a que se lave, que salga por la puerta sur de la ciudad, al punto más bajo de la ciudad, donde se juntan los 2 valles que están a cada lado, al este y al oeste de la ciudad de Jerusalén, donde está el estanque de Siloé, se lo lave y entonces que regrese. Así que la gente lo ve, la gente ve el incidente, ve que Jesús hace lodo, ve que el hombre pasa por la ciudad. Mucha gente son testigos, vieron el lodo que Jesús hizo. Y eso desencadena una serie de investigaciones, porque hacer lodo no era algo que era lícito, no era, crea conflicto. Bien. Otro punto preliminar antes que entremos en materia. Recordamos que hablamos que en el Evangelio de Juan, dijimos la vez pasada que es un eco del libro de Génesis.
Juan comienza hablando de en el principio, igual que Génesis, de San Juan 1:1. Vemos no solamente que habla de en el principio, sino que también habla del papel central que juega la palabra. En el principio era la palabra, o era el verbo, era el logos. Y ese palabra, que es con la palabra de Jehová que se hizo toda la creación, porque en Génesis 1 encontramos también en el principio, y encontramos a Dios hablando y trayendo las cosas a la existencia por su palabra. Como dice el salmista en San Juan 33, 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y el 9 dice, y todo lo que ellos contienen, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así que el San Juan ancla su evangelio desde el inicio en Génesis. Y luego vemos que aparece el tema de la luz y las tinieblas. Luego vemos que aparece referencia a la serpiente. Luego vemos que hay tres palabras que juegan un papel central y que necesitamos manejarlas. Esto lo hablamos en detalle la vez pasada, para entender qué está pasando aquí, por qué ocurren estas cosas, particularmente en estos dos milagros y en otros que ocurrieron en sábado. Y las tres palabras que usa desde el capítulo 1, San Juan, es la palabra gloria, la palabra verdad, que la junta con luz, verdad, y la palabra gracia. Así que ese luz, verdad, en oposición a mentira, tinieblas, es un término, es un concepto importantísimo en el Evangelio de Juan. El otro concepto importantísimo es el concepto gloria. Y gloria es una palabra que tal vez nos da un poquito de dificultad, pero ya vimos la vez pasada. No, dificultad en el sentido de que no es una palabra que usamos en el diario vivir, no es una palabra común en nuestro vocabulario, pero gloria simplemente se refiere al carácter de Dios. Tenemos la idea de gloria como algo refulgente, y lo es. El carácter de Dios es refulgente, ciertamente es admirable, en ese sentido brilla, es un carácter mucho más que admirable, es simplemente maravilloso, extraordinario, es en su hermosura y belleza brilla. Y Jesús, así que eso es lo que gloria quiere decir. Así que no olvidemos y gracia. Así que no olvidemos este trío de palabras, ¿verdad? Gracia, el complejo luz, verdad y gloria. Bien. Yo creo que no se me escapa nada de lo que hablamos la última vez. Así que yo creo que ya completamos el repaso. Nos quedamos en la pregunta entonces, ¿por qué Jesús escoge hacer esto? Note que usé la palabra escoge. A mí me resulta imposible creer, ¿cómo diría? Ver a Jesús después que hace estos milagros, sentado con la mano en la frente diciendo, ay, 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 cómo se me escapó que era sábado. Mira todo lo que me hubiese evitado si no lo hubiese hecho en sábado. O diciendo, ay, si hubiese sabido que esto iba a causar tantos problemas, mejor nada más le digo, levántate, anda, y después de la puesta del sol ven y recoge tu lecho. O ni hubiese mencionado el lecho, lo hubiese dejado así nada más. Hubiera quedado hecho el milagro, lo hubiera sanado y me ahorro todos esos otros problemas. O con el ciego, él pudo haber dicho, tantos ciegos que yo he sanado sin hacer
lodo. ¿Por qué tenía yo que hacer lodo esta vez? Óyeme, se me escapó ese detalle por estar de creativo. ¿Verdad que eso suena ridículo? Jesús hace estas cosas y las hace deliberadamente. Las hace deliberadamente. Porque Jesús es no solamente un agente o el agente de revelación. Esto es, Él es el que viene a revelar el carácter de Dios, la gloria de Dios. Lo vamos a ver en un segundo. Él es el que viene a revelar. No solo es el agente de revelación, sino que Él mismo es la revelación. Él es el contenido de la revelación. Esto significa que Jesús dice que Él es agente de revelación de Dios, del Padre, pero que cuando Él está revelando al Padre, Él se identifica con el Padre. Dice que son iguales, que son uno. Por lo tanto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dice entonces que Él es la palabra. Y aquel verbo se hizo carne. En Génesis vemos a Dios usando la palabra como un medio para hacer algo, a Jesús. Aquí encontramos ahora que la palabra, o sea, el contenido, lo que la palabra contiene, Jesús dice, yo soy. Así que Jesús, en su obra de revelación, Él es el agente de revelación. Él es el medio a través del cual Dios revela quién Él es, su carácter. Pero Jesús dice que el que lo ha visto a Él, el que ha visto su carácter, está viendo el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando vayamos a San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, ocurre este incidente. Cuando ellos ven a Jesús, verso 8, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. San Juan 5:8. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de sábado aquel día. Entonces los judíos, verso 10, dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les dice, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él mismo me está diciendo que él entiende que la magnitud de la maravilla del milagro de ser sanado, que la persona que hace eso, que tiene autoridad para resolverle esa parálisis, esa cuadriplegia de 38 años, él entiende que es suficiente evidencia. Esto debe ser suficiente evidencia para ver que él, por lo tanto, debe de tener autoridad para dar una orden de toma tu lecho y anda. Si por obedecer el levántate y anda, es que ahora puedo andar después de 38 años de paraplegia, de parálisis. Que alguien tiene autoridad de decir, de echar fuera la parálisis, ciertamente tiene autoridad para decirme también, para dar la orden, toma tu lecho. Así que él cree que él decir él mismo, el que me sanó, él mismo, fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Él cree que ese argumento debe de resolver el problema. Y la verdad es que lo debe de resolver.
Ese es el tema del sábado y el ministerio de sanidad de Jesús. Es que Él tiene razón. Eso debió de resolver el problema. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y entonces, cuando él no sabía, el hombre viene, descubre que Jesús viene, lo encuentra, le dice lo que le tiene que decir en el versículo 14. Y entonces él va y le dice, verso 15, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces me dice, aquí está el tema central, el punto neurálgico. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, notemos el por esta causa, y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de sábado. Bien, es que vemos que aquí hay un conflicto. El error más común que se comete al estudiar este tema, un error prácticamente universal, es en creer que el conflicto es Jesús versus los judíos. Que el problema que hay es porque los líderes religiosos tienen un malentendido, no entienden bien. Eso es un problema serio y es parte del problema, pero ese no es el verdadero conflicto. La revelación del carácter de Dios, la gloria que Jesús viene a revelar, el carácter que Jesús viene a revelar. Recordemos que gloria y carácter es lo mismo. Jesús lo viene a revelar en el contexto de un conflicto. Hay una guerra, hay alguien que no quiere que esa revelación ocurra. Y en el Evangelio de Juan se le conoce por varios nombres. Se le conoce como las tinieblas, se le conoce como el príncipe de este mundo, se le conoce como Satanás y se le conoce también como el mentiroso o padre de mentira y se le conoce como diablo. Así que esos términos, esos nombres y apodos descriptivos, ese es el verdadero opositor. Así que el primer error que queremos quitar de en medio es aquella idea de que el conflicto que hay aquí es acerca de un punto de doctrina entre Jesús y los líderes religiosos. Vamos a considerar la posibilidad, si no están listos todavía para aceptarla completamente, de que el conflicto en realidad es entre el revelador del carácter de Dios, que viene con la luz de la verdad, a destruir las obras de el príncipe de las tinieblas y padre de mentira. Así que hay una serie de mentiras y tinieblas que cubren el carácter de Dios. Y Jesús viene con luz a disipar esas tinieblas y con verdad para demoler la mentira sobre el carácter de Dios. Y eso le llama a revelar la gloria de Dios. O glorificar a Dios, o glorifícate en mí, como dice Jesús, y como el Padre habla de que Él se glorifica en su Hijo también. Es simplemente al hablar de glorificar, están hablando de revelar. Quiero que entendamos también que nada de esto tiene que ver con fe. Lo vamos a ver en un momentito. Nada que ver con fe. Esta declaración que hace el paralítico en el versículo 19 y que luego vemos toda una investigación que se hace en el capítulo 9 para establecer los hechos. Mandan a buscar, ¿es este el ciego? Sí.
vamos a traer a los papás. ¿Es este su hijo? Sí. ¿Él era ciego de nacimiento? Sí. Ok. Pero ahora ve. ¿Cómo es que ve? Así que el establecer los hechos, eso es lo que Jesús le llama obra o trabajo. Está diciendo que aquí están mis obras, son autoevidentes. Ustedes lo vieron pasar. Ustedes tienen la evidencia. Este es un cuadripléjico, 38 años allí en la plaza pública, en el estanque de Bethesda. Ahí está, ahí está, él es. Y ahora camina, ahora lo ven que él anda con su lecho encima, anda caminando por allí. Él dice, esa lógica de el que me sanó, el que hizo esta obra, es el que me dijo, toma tu lecho y anda. La mentira es que el tomar el lecho y andar es ilícito, es ilegal. Porque la respuesta de Jesús, lo que aparece en los versículos 16, 17 y 18, es realmente, tiene un impacto devastador como lógica y como argumento. Volvamos a retomar la narrativa en el versículo 16. Dice, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de sábado. Así que ahora vemos que el príncipe de las tinieblas, el enemigo, el padre de mentira, está incitando y convenciendo a sus agentes, en este caso son estas personas en particular, estos líderes religiosos de la época, porque él los ha convencido que estas cosas no son lícitas en sábado. Así que él quiere demoler toda oportunidad de revelación. Él no quiere que la luz siga brillando. Y la respuesta de Jesús, versículo 17, es algo, es un foco de luz que ilumina con tanta brillantez. Y Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estas obras de sanar, este trabajo, este ministerio, esto que yo estoy haciendo de sanar, de predicar, de resucitar muertos, esta obra, este trabajo que yo hago, es el trabajo de mi Padre. Mi Padre y yo estamos en el mismo negocio. Mi Padre y yo estamos envueltos en lo mismo. Hacemos lo mismo. Queridos, esto es revolucionario. Aquí hay gente que conoce la Biblia al dedillo, que cree que el trabajo de Dios es asegurarse que nadie tienen una idea de cuál es el trabajo de Dios. Y Jesús viene a decir que el trabajo de Dios es el trabajo de resolver necesidades, problemas, de rescatar, de restaurar, de liberar, de al paralítico camine, que el ciego vea. Ese es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios no es buscar policías que vengan a enforzar sus decretos. Verso 18. Notemos que lo que a nuestros ojos, la declaración de Jesús, que a nuestros ojos nos da dificultad discernir sus implicaciones completas, ellos la pudieron discernir. Y Jesús lo confirma en el verso 19, que ellos sacaron la conclusión correcta. Dice, por esto, noten el 16, por esta causa. ¿Cuál es la causa del versículo 16? Que es porque hacía estas cosas en el día sábado. Y en el 18 dice que por esto, ahora yo quiero saber cuál es por esto. Los judíos aún más,
yo quiero que notemos el aún más. Jesús dice algo en el versículo 17, que ellos entienden que lo que hace es, en la perspectiva de ellos, desde el punto de vista de ellos, que Jesús simplemente en su argumento ha agravado su ofensa, la ha hecho peor. Dice, porque aún más procuraban matarle por esto. ¿Y cuál es el esto? Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Lo notan? Jesús está diciendo que la obra de él sanar en sábado es obra de Dios y que él es parte de la identidad divina. Él es Dios. Vamos a ver, ¿será que ellos malentendieron? Verso 19, me dice que no. Respondió entonces Jesús y les dijo, ahora es Jesús hablando, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. En el contexto que Jesús está diciendo esto es poderoso. Esto es una verdad de poder, de bomba atómica. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que Jesús ahora dice, establece la verdad, que Él no solamente es un agente de Dios, revelando el verdadero carácter de Dios, la verdad de Dios, y que esa revelación está ocurriendo, entre paréntesis digo, en un conflicto, en una guerra. Hay alguien que está activamente moviendo seres humanos, usando todos sus recursos para que esa revelación no tome lugar, para que esa luz no brille y que si brille no llegue muy lejos. Jesús está diciendo no solamente que Él es el agente, sino que Él es igual al Padre. Y Jesús le está diciendo aquí en el versículo 19, bien, qué bueno que entendieron. Lo entendieron, como dice en otro lugar en el Evangelio de Juan, por eso ahora, ¿cómo se llama? No están sin culpa, porque lo entendieron y como quiera actuaron de la manera que actuaron. Así que la primera cosa que vemos aquí es que Jesús, la revelación de Jesús del carácter de Dios, la está haciendo como un miembro de la divinidad. Él es Dios. Él está haciendo algo consistente con lo que Dios hace. Es idéntico. Jesús nos está diciendo este es el trabajo del Padre. A esto se dedica el Padre, a lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy haciendo es amar, lo que yo estoy haciendo es redimir, lo que yo estoy haciendo es resolver problemas, satisfacer necesidades, liberar de cadenas y de esclavitud a los seres humanos. Así que la centralidad del ministerio de sanidad de Jesús es porque Él es miembro de la identidad divina y tiene un papel revelador. Pero ¿cuál es este carácter de Dios y por qué en sábado? El carácter de Dios, simplemente tenemos que seguir la lógica de Jesús. La lógica de Jesús es, miren las obras, miren lo que yo hago. Si no quieren, ¿cómo se llama? Si no quieren creer nada de lo que yo estoy diciendo, no hay necesidad. Solo miren la evidencia, pésenla y evalúenla.
llega un punto donde él les dice, bueno, muchas obras buenas he hecho delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús mismo está diciendo, usando la lógica del paralítico, o el paralítico, la de Jesús, que es la evidencia que haces. ¿Cuál es el verdadero? ¿Qué me dicen estas obras de Jesús con respecto a lo que Jesús piensa que es el verdadero propósito y sentido del sábado? Jesús dice, quiero resaltar ahora el punto donde Jesús dice, el Padre hasta ahora trabaja. A medida que nos vamos acercando, de hecho, después del incidente del milagro que ocurre en el capítulo 9, la sombra de la cruz comienzan a alargarse, a hacerse más grandes en el camino de Jesús. De hecho, para el capítulo 12 de San Juan, este milagro del ciego de nacimiento ocurre en el capítulo 9, y ya en el capítulo 12 de San Juan comienza la narrativa de la última semana de la vida de Jesús. Y si leemos con cuidado, vemos que lo que ocurre en el capítulo 9 tiene una repercusión tal que Jesús se queda, limita geográficamente la operación de su ministerio en fuera del área de Jerusalén y Judá. Y ya cuando regresa es por corto tiempo, anda a escondidas, no escondidas, pero tiene que andar de una manera no tan abierta por la determinación que provocó, que produjo esa sanidad en sábado. Y ya concluye con su muerte y crucifixión. Jesús quiere decirnos que Dios hasta ahora, esto es, que la infusión de presencia de Dios que recibe el sábado en la semana de la creación todavía opera. Es lo que Jesús está diciendo. El Padre hasta ahora trabaja. Que el sábado, que es un indicador, un significante de presencia de Dios, del Dios que está presente. ¿Dónde está presente Dios? Dios está presente donde tú estás, donde tú lo necesites. ¿Dónde tú estás? En el estanque de Bethesda. ¿Dónde tú estás paralizado? ¿Dónde tú estás atemorizado? ¿Dónde tú estás ciego de nacimiento? ¿Dónde tú estás? Donde tú estás, Dios está presente. El sábado te anuncia eso. Ese es el propósito del sábado. Y Jesús está haciendo esa revelación, está proclamando estas verdades a través de sus acciones para oponerse en oposición al engaño del príncipe de la mentira y el príncipe de este mundo de las tinieblas y padre de mentira, que quiere presentar, hacer creer, ha convencido que el sábado es un tipo de formalidad arbitraria que proviene de Dios. Jesús está usando el prestigio del sábado, el prestigio que Dios le da al sábado desde el primer sábado de la creación, el primer sábado que existió en la faz de la tierra, para expresar como un vehículo que expresa quién Dios es en realidad y cuál es su trabajo, su propósito. Él está asociando su ministerio, su obra, su operación al prestigio que él mismo como creador le había dado al sábado, le había entregado al sábado. Y Jesús dice
que esta revelación de agente de revelación una dificultad, que cuando Jesús llega al momento culminante a su muerte, Él le llama a este momento que Él va a ser glorificado, Él va a ser levantado. Es una juxtaposición de figuras porque lógicamente a nosotros nos pareciese, nos luce que es el momento de su más grande humillación. Y lo es. Pero es también desde un punto de vista, pero es desde la perspectiva de Jesús, de la perspectiva de el papel central, revelador de Jesús. Es el momento culminante, es el momento culminante. Y en ese momento Jesús dice, cuando Él termina, San Juan 19:30, dice, San Juan 19:30, Jesús hace esta declaración. Él dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús dice, ya quedó terminado. Ya acabé. Y lo que Jesús hace en ese momento es que Él descansa el sábado. Es fascinante para mí que en el griego, lo que se traduce allí como consumado es una sola palabra, y la palabra es tetelestai, que es exactamente la misma palabra que la Biblia me dice Dios usó en Génesis 2, 1 y 2, o para decirlo más correctamente, que los traductores de la Septuaginta, de la Biblia, la traducción del hebreo al griego, ellos usaron exactamente la misma palabra para decir que fueron pues acabados. Es la misma palabra, tetelestai. Y verso 2, y acabó Dios, tetelestai. Jesús conecta su obra con la obra creadora de Dios, con Génesis nuevamente en el Evangelio de Juan. Y Jesús dice específicamente que Él completó la obra de revelación. Ahora hay un estándar, ahora hay una muestra, ahora alguien tiene la medida correcta, la verdad, la medida genuina, el estándar apropiado para medir el carácter de Dios, para saber exactamente quién Dios es. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús, es lo que está diciendo. Y Jesús ancla su obra y su misión de revelación en el sábado, lo afianza allí, hasta el punto tal que en el momento culminante de su ministerio, Él hace eco a Génesis 2, el acabar su obra redentora y el acabar la obra creadora están conectadas con el reposo del día sábado, que es un reposo de obrar. Harás todas tus obras, dice el mandamiento, refiriéndose a lo que nosotros normalmente llamamos obras, y contrastando eso con lo que Jesús llama en su ministerio sus obras, y le llama también obra de Dios. Así que el sábado, si creemos que es simplemente un cesar de hacer, un dejar de hacer, es un dejar de hacer mis obras, pero es un trabajar, es un hacer obra de Dios en el día de sábado. Y que lo que haces
refleja, testifica, dice, tiene una calidad diferente el trabajo, la obra. La calidad diferente es que es igual a como Dios es. ¿Cómo es Dios? Dios es eterno, Dios es santo. Es vivir aquí con una visión de la eternidad, con una perspectiva de la eternidad. Que mi vida, que lo que yo hago, el eje, el centro sobre el cual gira mi vida, representa, el sábado representa, dice que son obras que son para la eternidad, que son obras para vida, son obras de otra dimensión, de una dimensión de la eternidad. Es de otra patria, es de otra ciudadanía, es de otro ser, no del que vive en la carne y hace sus obras, sino del que vive en el espíritu, que es como Dios es, e igualmente como Dios hace, así yo hago. Eso es, esa es la centralidad, ese es el ancla del sábado, lo que Jesús viene y rescata al deliberadamente hacer estos milagros en sábado. Creo que quedan unos 5 minutos para hacer preguntas. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a abrir los micrófonos. Padre Dios, gracias por sus misericordias. Gracias por ha dado en abundancia y en plenitud gracia sobre gracia al revelar su verdad, al revelar su carácter, al hacerse carne y habitar entre nosotros y manifestar su gloria para que veamos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por el regalo de este sábado que nos recuerda que somos ciudadanos de la eternidad, que no somos de este mundo, que no somos de esta tierra enfocada, afanada en cosas que perecen, en cosas que pasan, en cosas vanas. Gracias, Señor, porque nos ha dado algo sustancial y sólido. Gracias, Dios, porque el sábado nos recuerda todos los días, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos, quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora creo que tenemos unos 2 o